La semana pasada puse un post en Facebook en el cual decía que yo soy pro libertad y no pro movimiento LGTBI, que por lo tanto, si a una pareja cristiana, por ejemplo, como sucedió en Estados Unidos, se le ocurría abrir una pastelería y no atender a una pareja homosexual, yo estaba de acuerdo con que hiciera eso. De la misma forma que estaría de acuerdo, por ejemplo, si a una pareja homosexual se le ocurre abrir un restaurante y no atender a heterosexuales. Es decir, yo soy pro libertad y estoy de acuerdo con que la gente pueda discriminar dentro de su propiedad privada, incluso cuando esa propiedad privada es un establecimiento abierto al público, como puede ser, por ejemplo, un restaurante. Después de poner ese post, pues mucha gente me empezó a escribir que si era que yo quería que volviéramos a las épocas en las que, por ejemplo, los negros no podían comer al lado de los blancos o no podían ir al mismo lugar que los blancos o que en las calles se andaban matando gente, por ejemplo, por su orientación sexual. Quiero hacer este video entonces para explicarle a toda esta gente que me escribió eso. ¿Por qué? Aún si se acabaran las leyes antidiscriminación, eso no sucedería, no volveríamos a esa época, pero también para explicarle que no quiere decir que si uno está en contra de las leyes antidiscriminación, pues quiere decir entonces que uno quiere que anden discriminando a la gente, por ejemplo, por su color de piel. Supongamos un mundo en el cual no hay leyes antidiscriminación, que es el mundo que yo quisiera. En ese mundo, por supuesto, un empresario puede abrir un restaurante en el cual no se permite el ingreso de negros, por ejemplo. Si eso sucediera, lo primero que pasaría es que este señor perdería una parte de su clientela, que son aquellos negros que quisieran entrar al restaurante y ahora no pueden porque él se lo prohíbe. En ese caso, este señor estaría pagando una cuota, un castigo por discriminar. Y en ese punto quiero hacer hincapié en el papel igualador del mercado, en el papel del mercado como mecanismo antidiscriminación por excelencia. Es decir, es cierto que pueden existir algunos empresarios, casos aislados que discriminen, que quieran, que estén dispuestos a pagar esa cuota, ese castigo por poder discriminar, pero eso no es lo normal. Lo normal en el capitalismo, lo normal en el mercado, lo que mueve a los empresarios es las ganancias. Las ganancias no importa si vienen de alguien negro, de alguien blanco, de un hombre o de una mujer, de un heterosexual o de un homosexual, no importa. Lo que buscan es ganancias. Ahora bien, este empresario que se le ocurrió abrir un restaurante donde no dejan entrar negros, no solo va a perder su clientela negra, sino que también personas como yo, por ejemplo, es decir, si yo me doy cuenta que mañana abren un restaurante acá en Bogotá en el cual no dejan entrar negros, lo primero que hago es decirle a todos mis amigos, miren, a ese restaurante no podemos ir porque ese señor se le ocurrió que no deja entrar negros, eso está mal. Desde luego eso sucedería muy rápido, el chisme se regaría muy rápido y dentro de poco este señor se habría quedado sin clientela. Lo más probable es que quiebre dentro de poco. Ahora bien, se genera una mala reputación y la reputación es un mecanismo muy importante dentro del mercado porque sirve para castigar a aquellos que nos parece que se están portando mal. Si a este señor se le ocurre mañana, un día después, cerrar ese negocio o que el negocio quebró y se le ocurre abrir otro restaurante en el cual sí entran negros, pues resulta que seguramente ya le va a ir mal y ya no importa si haya recapacitado porque la gente va a saber qué es él y va a seguir señalando. Desde luego están permitidas cosas como que si a la gente se le ocurre pararse enfrente de ese restaurante con un cartel explicándole a los demás que a ese señor discrimina gente solo por el color de piel, está permitido. Desde luego si no es agresivo, desde luego si no se entra a agredir a nadie, si no se entra a hacer ningún daño en la propiedad privada, está bien y se puede hacer. Entonces, efectivamente, si lo que se quiere es condenar a las ciertas conductas discriminatorias de minorías, que nos parece que está mal, pues precisamente lo que deberíamos hacer es abogar en contra de las leyes antidiscriminación, porque si queremos hacer condena social, crearle una mala reputación a alguien por algo que hizo mal, pues tenemos que saber quién es, pero si hay leyes antidiscriminación no vamos a saber, es decir, acá en Colombia, como se prohíben ese tipo de cosas, nosotros no sabemos quién es el dueño del restaurante al que vamos. Es decir, yo no sé si es una buena persona o una mala persona. En cambio, si no hubiera leyes antidiscriminación, yo podría saber y podría decir, pues, a los restaurantes de este señor no voy porque estoy en contra de ese tipo de cosas. Entonces, si lo que queremos es condenar, pues precisamente tendríamos, condenar socialmente, por supuesto, no desde el Estado, porque esa no es la idea. Si lo que queremos es hacer condena social y rechazar ese tipo de conductas, si la condena social es muy efectiva, pues tenemos que ir en contra de las leyes antidiscriminación para saber a quién le vamos a hacer ese señalamiento, esa condena social. Y otra cosa muy importante que hay que decir al respecto es que la gente parece creer que las cosas son de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Es decir, usted que está viendo este video, si mañana se acaban las leyes antidiscriminación en su país,
Usted que es blanco empezaría a discriminar a los negros por ser negro. Usted que es negro empezaría a dejar de hablar con los blancos porque es que ya no lo van a castigar. O usted que es heterosexual empezaría a dejar de hablar con los homosexuales, o los homosexuales empezarían a dejar de hablar con los heterosexuales porque se acabaron las leyes antidiscriminación y ya no lo van a meter a la cárcel. Por supuesto que no. Eso quiere decir que todas estas cosas son normas que empezaron a salir de la sociedad, conductas que empezamos a darnos cuenta que eran necesarias, que eran buenas para convivir en sociedad. Y no quiere decir que si mañana estas leyes se acaban, nosotros vamos a empezar a comportarnos de una manera de hace como muchos años y empezar a hacer cosas malas. Para nada. Y tampoco quiere decir, como ya lo dije antes, que a nosotros nos parece que esté bien que se hagan este tipo de cosas. Simplemente no creemos que el Estado deba meterse en esas cosas. Otro punto que hay que decir es que si a mí no me gusta que se hagan estas cosas, que por ejemplo se discrimine gente por su color de piel, entonces, ¿por qué sí estoy a favor de que se eliminen las leyes antidiscriminación? Bueno, porque eso es abrirle la puerta al Estado para que empiece a meterse cada vez más en nuestra vida. Es decir, hay una línea entre lo privado y lo público. Cada que le encargamos una nueva función al Estado, cada que le decimos, por ejemplo, mire, encárguese de que la gente no discrimine, lo que hacemos es correr esa línea. Es decir, ir achicando el espacio de lo privado e ir agrandando el espacio de lo público. Miren, yo no fumo, por ejemplo, pero ¿por qué alguien no puede fumar dentro de su vehículo? En Colombia a uno lo pueden multar por eso. ¿Cómo es posible que alguien no pueda fumar dentro de su propiedad privada? Yo no fumo, pero ¿cómo es posible que alguien no pueda abrir un restaurante en el cual la gente puede fumar encima de la comida y que todos pueden fumar así el restaurante sea cerrado y no haya ventanas? Eso no es posible, es decir, cada quien debería poder decir esas cosas. Los fumadores deberían poder decidir esas cosas. Entonces, cuidado, porque no estamos haciendo nada con esto de las leyes antidiscriminación. El mundo no va a volver a antes y por el contrario, si queremos hacer señalamiento social, antes lo estamos imposibilitando con este tipo de leyes. Lo que sí estamos haciendo con este tipo de leyes es abrir la puerta para que el Estado se meta cada vez más en nuestra vida. Ahora no sé el día de mañana que nos puedan decir que no podemos hacer en nuestra casa o que sí podemos hacer. Cuidado con esas cosas.